También si usted está aquí por primera vez, queremos darle la más cordial bienvenida. Si esta iglesia es nueva para usted, ya sea si nos están viendo a través de las pantallas o si usted está aquí en persona y esta iglesia es nueva para usted, queremos reconocer y darle la más cordial bienvenida. De hecho, queremos hacer algo que lo hacemos todos los domingos, pero no queremos avergonzarlo. Si usted está aquí por primera vez, voy a pedirle que usted, lo voy a contar hasta 3, usted va a levantar su mano, la va a bajar y nosotros lo único que vamos a hacer es darle un tremendo aplauso de bienvenida porque estamos contentos que estén aquí con nosotros. Así que en línea también, no los vamos a poder ver si levantan la mano o no los que están en línea, pero igual vamos a darles un tremendo aplauso. Así que si está aquí visitándonos, 1, 2, 3, levante su mano, por favor, ahí, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestro deseo para todas las personas que están aquí es que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia y que pueda hacer a Cristo el Señor de su vida. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy día estamos comenzando una nueva serie. Estamos hablando sobre el libro de Proverbios. Nosotros acabamos de terminar la última serie que era sobre el libro de Efesios y hoy día comenzamos con el libro de Proverbios. Y lo que estamos haciendo como iglesia es leer el libro de Proverbios completo juntos, que son 31 capítulos y vamos a leer un capítulo por día. Algunos capítulos son más largos, otros capítulos son más cortos, pero vamos a comenzar todos juntos a partir de mañana. ¿Cuántos de ustedes se comprometen a leer un capítulo diario del libro de Proverbios comenzando desde mañana? Que bueno, la mayoría levantó la mano, quizás lo hicieron por presión, no sé, quizás le estaban haciendo así. Vamos a leer, pero no importa, vamos a hacerlo comenzando desde mañana y de hecho tenemos un código ahí en la pantalla. Si usted puede, con su teléfono, puede ponerlo ahí y va a poder conectarse a una serie de 6 semanas que está dentro de una aplicación. Así que si podemos pasar a la siguiente imagen, donde está el código, lo van a poder ver ahí, así que se la pueden poner por favor. De hecho lo pueden hacer ahora mismo si ustedes quieren y lo pueden ver a través de su teléfono. Día tras día pueden hacer este viaje juntos o también de una manera más tradicional lo pueden hacer con su propia Biblia, con hojas, ¿cierto?, normales. Así que eso comienza hoy día, comienza la serie hoy día y la lectura comienza mañana. Así que comencemos hoy día entonces con el libro de Proverbios. Lo que quiero decir antes de comenzar es, ¿qué es lo que es un proverbio? ¿Qué es lo que es un proverbio, cierto? Un proverbio es una pepita de sabiduría escrito de una manera memorable, ¿cierto? Y tenemos varios proverbios dentro de la cultura y quiero disculparme incluso antes de comenzar a decir esto porque yo voy a decir varios proverbios que son chilenos, porque yo crecí en Chile. Entonces yo voy a decir la primera parte del proverbio y usted lo va a terminar. Mire, le voy a dar un ejemplo. En boca cerrada no entran moscas, qué bien, no sabía si era solamente en Chile. Una imagen habla más que 1000, perfecto. Más vale prevenir que lamentar, nosotros decimos curar en Chile, curar. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, perfecto. Bueno, entonces esos son proverbios populares que muchos de nosotros conocemos. Entonces cuando leemos nosotros el libro de Proverbios, muchas veces vamos a asumir que lo que vamos a leer son simplemente una colección de estas pepitas de sabiduría. Pero vamos a descubrir cuando comencemos a leer el libro de Proverbios que hay mucho más que solamente pepitas de sabiduría. Entonces lo que quiero hacer hoy día es comenzar con una descripción general de qué es lo que nosotros vamos a estar leyendo. Entonces lo primero que quiero decir respecto al libro de Proverbios es que el libro de Proverbios está vinculado al rey Salomón, que fue uno de los reyes de Israel. De hecho, descubrimos en Primera de Reyes, capítulo 3, que Salomón le pidió algo muy interesante a Dios. Dios le dice a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Y él no le pide riqueza, no le pide fama, lo que le pide es sabiduría. Y Dios le da sabiduría a Salomón. De hecho, descubrimos en Primera de Reyes, capítulo 4, que el rey Salomón escribió miles de proverbios, que el rey Salomón escribió miles de poemas, que él tenía una colección de escritos respecto a plantas, respecto a zoología, respecto a música, respecto a insectos, y Salomón se transformó en el ícono de la sabiduría del tiempo antiguo. Entonces, en la introducción de este libro vamos a encontrar dos grandes ideas, que son las ideas más importantes que las vamos a ver a través de todo el libro. Dos ideas muy importantes. Uno es el concepto de la sabiduría, que eso es algo que vamos a ver a través de todo el libro. Y número dos, vamos a hablar sobre el temor de Dios. Estas son las dos ideas que vemos a través de todo este libro.
Ahora, cuando hablamos respecto a sabiduría, tenemos que entender que cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando sobre conocimiento, porque hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. ¿Usted ha conocido alguna vez a alguien que tiene mucho conocimiento pero tiene poca sabiduría? ¿Sí? O alguien que tiene mucha sabiduría, pero que no necesariamente tiene mucho conocimiento. Entonces, de esto está hablando este libro. Cuando hablamos sobre sabiduría, no estamos hablando sobre un entendimiento mental, sino que estamos hablando sobre la aplicación de lo que nosotros sabemos. Y es así como se aplica a nosotros. Ese es el primer concepto que vemos a través de todo el libro. El concepto número 2 es respecto al temor de Dios. El temor de Dios. Ahora, cuando hablamos sobre temor, a veces la palabra temor puede parecernos un poco confuso porque pensamos que cuando hablamos respecto al temor, estamos hablando sobre el miedo, como tenerle miedo a Dios. No es así. Cuando hablamos sobre el temor, estamos hablando sobre respeto, como un respeto y sumisión hacia Dios. Es entender quién es Dios y entender quiénes somos nosotros. Entonces, esas son las dos ideas que vamos a ver a través de todo el libro, que son el temor de Dios y la sabiduría. Los primeros 9 capítulos, ustedes lo van a descubrir, los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera en esos capítulos hay proverbios, no hay ningún proverbio. De hecho, son solamente 10 discursos de un padre hacia un hijo. Son 10 discursos que el papá le está enseñando a su hijo, le está diciendo, tienes que ser sabio, tienes que buscar sabiduría, ¿cierto? Tienes que vivir en el temor de Dios. Esos son los primeros 9 capítulos. Lo otro que es importante de entender cuando estamos leyendo Proverbios es qué tipo de forma literaria estamos leyendo. Porque es muy diferente leer una carta o leer un libro de historia, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos leyendo aquí. Entonces, el libro de Proverbios es literatura sapiencial. Ahora es una palabra grande que a veces es confusa, pero lo que significa es que es una literatura de sabiduría. Es una literatura de sabiduría. Lo que no es un libro respecto a la ley. No dice, haz esto o haz aquello. No es ley. Tampoco es profecía, que significa, Dios dice esto. Y es muy interesante poder hacer esa distinción, porque es una acumulación de sabiduría a través de los años y a través de las generaciones que están puestos dentro de este libro. Así que ese es el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Luego está el capítulo 10 hasta el capítulo 29, que es ahí donde encontramos estas pepitas de sabiduría a través de todos estos capítulos. Y vamos a ver cómo este libro habla respecto a muchas cosas que están dentro de este mismo marco que tiene que ver con la sabiduría y con el temor de Dios. Habla sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la amistad, sobre el matrimonio, sobre el dinero, sobre el sexo, sobre el alcohol, sobre las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos proverbios, usted se va a dar cuenta que son acción y reacción. Acción y reacción. Hago esto y luego va a pasar eso. Hago eso y luego va a pasar eso. Usted lo va a leer, se va a dar cuenta que esta es la forma en que está escrito este libro. Pero es muy importante también entender de que estas no son promesas, no son promesas. Es importante entender que estas no son promesas de Dios y tampoco son fórmulas para el éxito. Porque muchas veces leemos estos textos y pensamos, esta es una fórmula para el éxito o es una promesa que Dios me está dando. Le voy a dar 2 ejemplos dentro de 2 textos bíblicos. Uno está en Proverbios 10:27 que dice así, el temor del Señor, escuche esto. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Esto es cierto en la mayoría de los casos, pero no siempre. O sea, si yo vivo en el temor de Dios, lo más probable es que voy a vivir más años, ¿cierto? Y si estoy viviendo una vida como la vida de un malvado, es muy probable que mis años se acorten. Pero esto es cierto en la mayoría de los casos, pero no siempre. Por eso es que tenemos que entender que esta no es una promesa, sino que es un principio de vida. Otro ejemplo es Proverbios 22:6. Dice así, este es muy conocido. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esto es cierto, es una regla general. Lo más probable es que si yo instruyo a mi hijo en los caminos del Señor, que luego cuando sea viejo no se va a apartar. Esto es cierto en la mayoría de los casos, pero no siempre. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es muy importante, que la atención
de estos textos está en la regla general, no en las excepciones. Tenemos 2 libros que también son de sabiduría, que son respecto a todas las excepciones, que es el libro de Job y el libro de Eclesiastés. Y si usted lee esos libros, se va a dar cuenta que tiene que ver con todos esos momentos cuando uno piensa que Dios le hizo una promesa, pero no la cumplió, y cómo reaccionamos frente a eso. Es por eso que necesitamos tener la colección completa de los libros de sabiduría para poder entender qué es lo que Dios está haciendo. Lo cual me lleva a la última parte del libro, que es el capítulo 30 y 31, que son una colección de poemas. Uno es sobre una persona que se llama Agur, y otro que es un rey no israelita que se llama Lemuel. ¿Ok? Bueno, ¿están conmigo? ¿Están despiertos todavía? Ok, vamos a seguir entonces. Esa fue la introducción para que sepamos qué es lo que estamos leyendo y no simplemente empecemos a leer. Bueno, el tema de hoy es este. Confía en el Señor. Tan simple. Confía en el Señor. Ese es el mensaje de hoy día. Confía en el Señor. Y para eso vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 4. 5 y 6. 5 y 6, dice así, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas o enderezará tus sendas. ¿Usted alguna vez ha tenido una conversación con alguien y usted se da cuenta que esa persona no le está diciendo todo? Usted lo está escuchando y usted está hablando con la persona y es como que, no sé, como que algo falta que me tienes que decir. Esta semana tuve una conversación con alguien, estaba haciendo una consejería y alguien estaba hablando, yo tengo confianza con esta persona y le digo, ¿sabe qué? Yo pienso que hay algo que no me estás contando. No, pastor, si está bien, si no pasa nada, no pasa nada. No, es que está bien, no quiero ser intruso, pero siento que hay algo más que no me estás contando que me podría estar contando. Y ahí se abrió, ¿cierto? Se puso a llorar y me di cuenta que había algo que estaba dentro de esta persona que no estaba entregando completamente. Me pasa con mi hijo Matthew. Mi hijo Matthew es un excelente futbolista, excelente. Pero hay 2 Matthews. Hay un Matthew que cuando él juega se está entregando por completo en la cancha y hay otro que está como que no sé, papá, es que no sé. Es como un switch que cambia de un lado para otro. Y a mí no me importa quién gana el partido. Realmente nunca me ha importado. A mí lo único que me importa es que él dé el 100%. Entonces, cuando hablo respecto a esto y pienso en nosotros como cristianos o pienso en nuestra vida, que muchas veces en nuestra vida nosotros no nos estamos entregando completamente. A veces pienso que en el trabajo estamos trabajando solamente lo suficiente para que no nos despidan. Estamos haciendo solamente lo suficiente para no meternos en problemas, que estamos haciendo lo mínimo para no recibir consecuencias negativas. A mí me encanta escuchar videos de personas motivacionales, videos motivacionales. Y un video motivacional de una persona una vez decía así, la mayoría de las personas se rinden al 40%. Estás dando el 40% porque hay un juego que la mente te juega que te dice que cuando tú estás a un cierto punto, tú dices, ay, es que no puedo más. Por ejemplo, si uno está en el gimnasio, no puedo dar más que esto. O uno está en la bicicleta, ¿cierto, Hugo? Y algo te dice que no puedo más. Esta persona lo que está diciendo es que cuando uno siente que uno no puede dar más, que en realidad uno está solamente al 40%. Y eso se aplica a la vida, se aplica al trabajo, se aplica a las relaciones, se aplica a todo. ¿Por qué les digo esto? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra vida cristiana? Porque hermanos y hermanas, yo pienso que muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual nos rendimos al 40%. Nos rendimos al 40%. Y le prometo, si usted me conoce, no estoy hablando de venir a la iglesia, no estoy hablando de leer la Biblia, no estoy hablando de esforzarse más o de hacer más cosas, no estoy hablando de eso. Cuando estoy hablando respecto a rendirnos al 40%, me refiero a esto, a nuestra confianza en Dios. Confiamos en Dios, pero hasta el 40%. Dios, ya hice todo lo que pude, puse toda mi confianza en ti. No, eso del 40%. Uno tiene mucho más que dar que simplemente el 40% de la confianza que uno le pone a Dios. De esto es lo que quiero hablar hoy día. Porque cuando nosotros damos más del 40% y estamos realmente confiando en Dios con todo lo que nosotros tenemos, nuestra vida va a cambiar completamente. Este es el problema. El problema es que confiamos en Dios. Uno dice, pero pastor, ¿cómo va a ser eso un problema de que nosotros confiemos en Dios? Sí, es un problema que usted confíe en Dios.
¿Por qué? Porque eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia nos está diciendo confía en Dios. La palabra nos está diciendo confía en Dios con todo tu corazón. Y yo busqué en el griego la palabra todo, qué es lo que significa. ¿Y sabe lo que descubrí? Es muy interesante. Significa todo. Eso es lo que nos está pidiendo, que nos entreguemos completamente a Dios. Es un problema simplemente confiar en Dios. De hecho, me atrevería a decir que cero de tu corazón es mejor que un corazón a medias para Dios. Leemos un texto en el Apocalipsis 3:15. Este es Dios hablándole a una iglesia que estaba en la Odisea a través del apóstol Juan. En Apocalipsis 3:15 dice esto, dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice, fueras lo uno o lo otro. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo prefiero que me des la espalda completamente a tener simplemente la mitad de tu corazón. Prefiero que seas frío, pero no en el medio. Dios prefiere un rechazo total. Es muy interesante que la mitad de nuestro corazón. ¿Sabe usted cómo se siente Dios cuando nosotros le entregamos la mitad de nuestro corazón? ¿Nunca ha sentido alguna vez deseos de vomitar? Como que se siente mal, como que necesita ir al baño, ¿cierto? No quiero causar ningún problema aquí, pero esa sensación horrible que uno tiene que rechazar lo que tiene adentro. El siguiente versículo de Apocalipsis dice eso. Dice, estoy por vomitarte de mi boca. Esa es la sensación que a Dios le da cuando nosotros nos estamos entregando en el 40%. Y esta semana he estado pensando en esto. He estado pensando de que algunos en nuestra iglesia, y no sé. Esto es para que cada uno de ustedes piense, usted solamente con Dios. No piense en mí, no piense en el del lado, usted con Dios. He estado pensando en esta semana que hay algunos en nuestra iglesia que no les complica mucho el pecado, que no están complicados con su pecado. Como que ustedes pueden vivir con un pecado y es como que, sí, es que la gracia de Dios, ¿cierto? Cristo murió en la cruz por nosotros, Él pagó por todos los pecados, así que ahora puedo vivir como yo quiera. No estoy hablando de que usted sienta culpa, estoy hablando de esto. Mire, la mejor evidencia para nosotros saber, para usted mismo saber, si realmente ha tenido un encuentro con Cristo o si realmente entiende lo que es el Evangelio, es el rechazo hacia su pecado. Imagínese que a su hijo, disculpe el ejemplo, pero imagínese, si a usted le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado, le pido disculpas, pero imagínese que a su hijo lo asesinan. Y usted se encuentra con ese asesino y lo conoce. Y la sensación que usted tendría hacia esa persona que le hizo eso a su hijo. ¿Usted se da cuenta que el pecado fue lo que puso a Cristo en la cruz? Y cuando nosotros pensamos en nuestro pecado y pensamos en el pecado como que, no importa, si no es not that big of a deal, I did it again. Cuando no importa, cuando no hay un dolor hacia el pecado, mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente hemos tenido un encuentro con Cristo? ¿Realmente entendemos el Evangelio? Porque si lo entendemos, es imposible quedar igual. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de tener odio hacia el pecado. No indiferencia, rechazo, odio. ¿Por qué volví a hacerlo? ¿Cierto? Digo esto porque muchas veces quiero hablarlo en otro sentido también. Porque muchas veces el pecado se vuelve cómodo, a pesar de que sabemos que está mal, pero el pecado se vuelve cómodo. Se vuelve cómodo, se vuelve como... Esta semana me acordaba de un concepto que es el síndrome de Estocolmo. ¿Usted sabe lo que es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es algo bien extraño, que es cuando alguien lo toman como rehén y después ese rehén se vuelve familiarizado con la persona que lo tomó cautivo y se vuelve una situación que es horrible, pero al mismo tiempo hay una cierta comodidad dentro de eso horrible que están viviendo. Cuando pienso en eso, pienso también a veces en nuestro pecado. Nuestro pecado se puede volver así. Estamos en un ciclo de pecado. Estamos volviendo a hacer esto vez tras vez tras vez tras vez. Y eso se vuelve cómodo.
Porque sabemos que quizás eso está mal lo que estamos haciendo, pero salirnos de eso que es tan cómodo a pesar de que sabemos que está mal, esto nos da temor porque es nuevo. Proverbios 3:5, lo voy a volver a leer, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y muchas veces nuestra propia inteligencia, nuestra lógica nos dice que eso que estamos viviendo es más familiar, es más cómodo. Pero ¿sabe usted cuál es la evidencia de realmente entregar nuestro corazón completamente a Dios? ¿Cuál es la evidencia leyendo este mismo texto? ¿Cuál es la evidencia de que realmente estamos entregados completamente a Dios? La evidencia no es intentarlo más fuerte o sentir más o gritar más fuerte o hacer más cosas. No, la evidencia de que realmente hemos puesto nuestra confianza en Dios no es ninguna otra cosa que haber dejado de lado nuestra propia inteligencia y confiar completamente en Dios. Porque muchas veces el pecado nos parece lógico. Uno dice, bueno, por ejemplo, el pecado sexual. Uno dice, es que esa mi propia inteligencia me dice que si yo dejo este pecado, entonces quizás él o ella me va a dejar. O una decisión financiera, por ejemplo. Uno dice, pero si es que empiezo a diezmar, ¿qué va a pasar con mis finanzas? Estoy pensando en la lógica mía. O la adicción, si dejo de tomar esta droga o si me dejo de emborrachar, ¿cierto? ¿Qué pasa al otro lado? Mentir, etcétera. Yo no sé lo que ustedes están viviendo, pero el salirnos de ese ciclo nos da temor porque estamos poniendo nuestra lógica dentro, nuestra confianza en lo que a nosotros nos parece lógico. Y el llamado de hoy día, hermanos y hermanas, es salirnos de ese ciclo y encontrarnos con Cristo. No sé por qué me imagino una motocicleta. Yo nunca he andado en motocicleta, pero en bicicleta sí. No sé por qué tengo esta imagen en mi mente. Porque nunca he andado en motocicleta, entonces me da temor. Yo creo que es por eso. Es como una motocicleta. Uno se pone en la motocicleta, ¿cierto? Y siempre y cuando no me esté moviendo, yo me voy a sentir seguro. Porque yo no sé qué pasa cuando arranco, ¿cierto? Siento que me voy a caer. Siempre y cuando me mantengo ahí, no tengo problema. Porque estoy cómodo, ¿cierto? Y no es nada nuevo, es algo completamente familiar, ¿cierto? Y se me hace más cómodo mantenerme ahí todo el tiempo. Pero si me mantengo ahí todo el tiempo, no voy a llegar para ninguna parte. No voy a avanzar, no voy a arrancar, no voy a lograr mi objetivo, no voy a poder llegar hasta mi destino. Lo mismo, hermano, nos pasa cuando ponemos nuestra confianza en nuestra propia inteligencia. Soltar nuestra propia inteligencia y poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Por cierto, otra cosa que quiero decir. Cuando hablamos respecto a esta transformación de nuestra vida, le quiero decir algo que le va a parecer extraño quizá. ¿Sabía usted que Dios no necesita de usted que usted tenga una vida sexual pura? Él no lo necesita. ¿Sabía usted que Dios no necesita su dinero? No lo necesita. Dios es Dios. ¿Sabía usted que Dios no necesita que usted deje de tomar drogas o usted se deje de emborrachar? Dios no lo necesita. Dios va a estar bien. Dios no necesita que usted deje de mentir. Dios no necesita que usted deje de vivir una vida en falsedad. Dios no lo necesita porque Dios es Dios. Cuando Dios nos pide que nosotros hagamos algo, eso no es para Él. Eso es para usted. Es para que usted viva la vida que fue destinada para que usted viva. Hermano, la definición de una vida cristiana es una vida de confianza en Dios. Usted no puede confiar en Dios y al mismo tiempo confiar en su propia inteligencia. Es una contradicción, es una imposibilidad. La esencia de la vida cristiana es la confianza en Dios. Proverbios 3:6, el siguiente versículo dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si hay algo que yo sé, cuando uno se apoya en su lógica, en su información, lo que uno cree que es mejor, es que los caminos van a ser caóticos. Quizá usted está aquí y se ha estado apoyando en su propia inteligencia durante mucho tiempo. Y Dios es como un agregado. Viene a la iglesia, hace todo lo que tiene que hacer y eso está bien, no tiene nada de malo. Pero quizás Dios es un agregado
y no pone toda su confianza en Dios, le pone límites a Dios. Mi pregunta para usted es esta: ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? Una vida al 40% de confianza en Dios. La esencia de la vida cristiana, la esencia de la experiencia cristiana es la confianza. Lo vemos tantas veces en la Biblia. Mateo capítulo 14. ¿Cierto? Todas estas historias en las cuales uno pone la confianza en Dios. Cuando Pedro camina sobre el agua y pensamos en esa historia, uno dice, me encantaría caminar sobre el agua como Pedro. Pero el problema es que para caminar sobre el agua hay que salirse del barco. Y muchas veces nosotros tenemos una barca en la cual estamos, que no nos permite. ¿Cuál es su barca? ¿Cuál es mi barca? ¿Cuál es eso? Esa cosa que me mantiene encerrado. Lo vemos tantas veces en la Biblia. ¿Se da cuenta que Pedro no caminó sobre el agua hasta que se salió de la barca? ¿Se da cuenta que Moisés no abrió el mar rojo hasta que puso la vara? ¿Se da cuenta usted que la mujer que estaba con el problema de sangramiento no se sanó hasta que le tocó la ropa a Cristo? A veces nosotros estamos esperando que Cristo haga algo. Muéstrame, Cristo, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Yo le garantizo que si Cristo murió en la cruz por usted y no hace nada más por usted, eso es suficiente. Cristo está esperando que nosotros demos el paso. A veces nos da temor, yo entiendo. Voy a cerrar con esto. Después vamos a orar. La vida es como un laberinto, La vida es confusa. A veces uno no sabe dónde tiene que ir. Uno está en un laberinto, ¿cierto? Y el laberinto, ¿qué es lo que es? Uno va para allá y tiene que tomar una decisión. ¿Voy para la derecha o voy para la izquierda? ¿Qué sé yo? No tengo un mapa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces la vida es así. ¿Qué tengo que decidir en este momento? ¿Tengo que ir a la izquierda o a la derecha? No tengo idea. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Voy a confiar en mi propia inteligencia. A ver, ¿qué es lo más lógico que tengo que hacer? Bueno, yo creo que a la derecha, por esto, otro pros y cons, y uno toma una decisión basada en su propia experiencia, en su propia inteligencia. Hermanos y hermanas, Dios tiene una perspectiva aérea de este laberinto. Él ve todo, Él sabe que tienes que ir a la derecha, Él sabe todo. Entonces a veces ponemos nuestra confianza en nuestra información limitada cuando no sabemos o no nos damos cuenta que Dios es el que ve todo. Y muchas veces hay decisiones que no son lógicas. Hay decisiones que usted sabe en su espíritu lo correcto. Uno sabe lo que Dios le está pidiendo que usted haga, pero le da temor salir al otro lado porque no hay ninguna garantía de que lo que va a pasar al otro lado va a ser bueno o va a ser malo. Este es el llamado de usted. Hágalo igual. Hágalo de todas formas. Porque es imposible tener una vida cristiana basada en cualquier otra cosa que no sea en la confianza en Dios. Voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted está aquí en esta mañana, en esta tarde, y usted está asustado, usted está asustada. Hay algo que usted sabe que tiene que hacer, pero le da temor porque no sabe la consecuencia. Pero usted sabe lo correcto. Yo quiero invitarlo a que usted tome la decisión correcta, no basada en la lógica, sino basada en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque cuando usted toma este paso de fe, es en este momento en el cual usted prepara el camino para que Dios se muestre de una manera en que nunca se ha mostrado antes. Hay tantas historias, hermanos y hermanas, en nuestra iglesia de personas que han dado pasos de fe en los cuales no había ninguna garantía en relaciones, en finanzas, en adicciones, etc. Cuando la lógica te dice no, pero el Espíritu Santo te está diciendo hazlo
el llamado de hoy día es hazlo, porque al otro lado de eso, aunque te dé temor, te vas a encontrar con Cristo, te vas a encontrar con Dios. Lo mismo que le pasó a Pedro cuando salió de la barca, se encontró con Cristo. Eso es lo que va a pasar. Así que vamos a orar. Señor Jesús, queremos orar en esta mañana y reconocer que tú nos hablaste. Te doy gracias por el privilegio de poder entregar tu palabra. Gracias por esta pepita de sabiduría tan importante que escuchamos hoy, que es confiar en ti con todo nuestro corazón. Yo quiero orar por las personas que están aquí y están en un momento difícil en el cual no saben qué es lo que hay al otro lado. Quiero que nos recuerdes hoy día, Señor, que es imposible realmente seguirte si no confiamos en ti. Y es imposible realmente confiar en ti si ponemos nuestra confianza en nuestra propia inteligencia. Oramos, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia de fe, una iglesia que te crea, que tú eres quien eres, siempre. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.